Hola, soy Gustavo Merino, profesor de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey. Estoy muy contento de estar aquí platicando con ustedes sobre pobreza. Y antes que nada quiero decirles, en las décadas recientes hemos tenido una reducción en la pobreza a nivel mundial sin precedente en la historia de la humanidad. En 1980, por ejemplo, más del 40% de la población mundial estaba en pobreza extrema bajo la medida que usa el Banco Mundial de un ingreso menor a $1.90 por persona. Bueno, para 1990, 10 años después, ya era el 36%. Y para ahora, o sea, para ya esta segunda década del siglo XX, estamos en menos del 10%. O sea, pasamos de 40% hace poquito a menos del 10% ahora. Y pues esto es esta reducción sin precedente es muy importante, nos habla de que es posible acabar con la pobreza, nos habla de que hay aspectos bien importantes que inciden sobre esto, alto crecimiento económico, mejoras sustantivas en todos los aspectos sociales, en mayor educación, mejor nutrición, mejor salud, mayores oportunidades para la actividad económica y también, aunque no solo eso, acciones específicamente contra la pobreza, ¿no? Y entonces, pues es de lo que les voy a hablar hoy, ¿no? De que es posible. Ahora bien, nada más una advertencia, el COVID está generando una crisis económica que va a revertir por primera vez en varias décadas esta tendencia decreciente. Vamos a tener más pobreza y eso nos dice que con mayor razón tenemos que echarle ganas a reducirla. El objetivo de desarrollo sostenible 1 de la Agenda 2030 es precisamente el fin de la pobreza. Y vamos muy bien en ese camino. La pandemia ya nos cambió la situación, pero pues tenemos que retomarlo para realmente acabar con la pobreza, que insisto, es posible hacerlo. Pero además de todas estas acciones asociadas al crecimiento económico y a mejores políticas públicas en general, sí hay políticas públicas dirigidas a reducir la pobreza. Y pues la pregunta es, ¿qué elementos deben de tener? Y aquí es importante salirse de los lugares comunes de, son pobres, hay que llevarles comida. Son pobres, el problema es de educación. Es de, puede ser que haya un tema de comida, puede ser que haya un tema de educación, pero no es tan la solución no siempre es sencilla, ¿no? Por ejemplo, si el tema es comida, inmediatamente los gobiernos dicen, pues vamos a llevar comida, hagamos una canasta alimentaria en la que incluyen los productos, y pues resulta que vas unas semanas después de que entregaste las canastas y ves que muchos no se la comieron o ya revendieron los productos y dices, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué no entienden que tienen que comer lo que está ahí? Y pues nos fijamos en que la verdad es que la gente también toma decisiones, son perfectamente racionales, acorde a su entorno. Y la decisión a lo mejor de no deben revender en vez de comerse eso, pues tiene que ver con, pues tengo otras necesidades además de la comida. Tengo que comprar una medicina, tengo que gastar en algo para el hogar, hasta una cuestión de entretenimiento, que decimos, ¿cómo pueden gastar en entretenimiento, en la fiesta o en tener una mejor tele si son por... Pues porque cuando llevas una vida de pobreza y no sabes de dónde va a venir el ingreso el día de mañana y estás siempre sujeto a muchas complicaciones, pues a lo mejor necesitas un poquito de entretenimiento para estar bien en la vida, ¿no? Entonces son cuestiones que tenemos que entender y por eso el primer punto a entender en la política pública, el primer problema es tratar de entender, bueno, cuál es el problema que estoy atendiendo y cómo reaccionan las personas, a quién está dirigida, a quién quiero atender y cómo estoy dirigiendo las acciones. Y, muy importante, cómo va a reaccionar la población a la que esto se dirige, qué incentivos va a enfrentar, qué decisiones va a tomar para ver si realmente mejora su situación. Entonces, por ejemplo, yo tengo que entender si llevar comida es mejor, por ejemplo, que otras cosas como podría ser dar el efectivo. Llevar la comida, si es bueno, pues que llevo solo puros productos no perecederos porque no puedo llevar, porque no tengo red de frío, no puedo llevar leche, no puedo llevar verduras, no puedo llevar carne fresca, pues entonces a lo mejor no estás convirtiendo o dando una solución global. Entonces tenemos que entender mucho, muy bien cómo van a reaccionar las personas, qué estoy atendiendo, cuál es el objetivo final. Si mi objetivo es que coman, pues entonces lo que tengo que estar midiendo es cómo está mejorando la nutrición de las personas. Si yo lo estoy midiendo con cuántas cajas de comida llevé, eso no equivale a que esté mejor nutrido. Y me había pedido profesor Toro que les platicara de un programa en particular que se llamó, ha tenido varios nombres en la historia,
primero empezó con Progresa, luego Oportunidades, luego se llamó Prospera, pero esencialmente lo mismo. Es un programa muy bonito porque están muy bien construidos los incentivos, está muy bien identificado a la población a la que se iba a atender y cómo se construyó. Y este programa fue tan exitoso que se copió en muchos países, empezó en México. Y parte de la lógica es, bueno, voy a dar una transferencia, pero la voy a dar en dinero. ¿Cómo? Decían algunos, ¿cómo vas a asegurar dinero? A lo mejor lo gastan en quién sabe qué cosas, en alcohol, en cosas que no necesitan, en vez de en comida. Bueno, pues ahí cómo se resolvió eso. Había la hipótesis que se probó que era cierta, que si dabas el dinero a las mamás o a las mujeres de la casa en vez de a los señores, lo iban a gastar más en la familia. Pero se probó y es cierto. Y con eso se vio que en realidad la mayor parte del dinero, o casi toda, se iba a cuestiones que mejoraran el desarrollo de las familias. Otro criterio, las transferencias se condicionaron, pero el condicionamiento era para reforzar el propio objetivo del programa, ¿no? Eso es algo elemental en una política pública. Entonces, por ejemplo, el apoyo en dinero, que era la parte alimentaria, estaba asociado a que toda la familia fuera a la clínica de salud a hacer una revisión de su estado de salud según estaba programado. Y entonces eso podías ver cómo iba en términos de salud. O también había becas, y las becas estaban condicionadas al algo obvio, a que los niños fueran a la escuela. Si el alumno dejaba de ir a la escuela, se perdía la beca. Pero luego había otras cosas bien interesantes en el programa. Cuando inició, se veía que de cada 10 alumnos, 6 eran hombres y 4 eran mujeres. Y ustedes saben que esto refleja una cuestión de costumbres de hace décadas y siglos, si me apuran, ¿no? Machismo, ¿para qué educó a la niña? Si la niña se va a casar, si mejor que se quede aquí trabajando en la casa, etcétera, ¿no? Entonces, la idea del economista fue, bueno, sí, es un aspecto cultural, pero ¿por qué no cambiamos el valor relativo, el precio relativo? Vamos a hacer que la beca para las niñas sea mayor que para los niños. ¿Y qué creen? Funcionó perfecto. Pero más allá, las familias decían, bueno, tengo que mandar al niño a la escuela porque pues, él tiene que ir a la escuela, pero ahora me cuesta muy caro que la niña se quede en la casa, mejor que vaya a la escuela. Entonces, ese tipo de incentivos. Otro, el monto de la beca. ¿Cuánto debes de dar una beca? Pues tienes que medir lo que los economistas llamamos el costo de oportunidad. Si la beca la das para que el niño permanezca en la escuela, pues entonces tienes que preguntarte por qué se está saliendo el niño de la escuela. Y una de las razones principales es, se sale de la escuela porque se va a trabajar. Entonces, el monto de la beca tiene que ser suficiente para que el incentivo de ir a trabajar no sea tan alto. Entonces, tiene que ser por lo menos parecido en monto a lo que el niño obtendría o la niña obtendría de irse a trabajar en vez de estar en la escuela. Y eso implicaba que, por ejemplo, las becas de secundaria mayor que las de primaria, de prepa mayor que secundaria, y además, por edad, ¿no? Primero de secundaria, la beca era menor que segundo de secundaria, que era menor que tercero de secundaria, y así sucesivamente. Y entonces tienes que cuidar muy bien todos esos incentivos para que funcione. Y pues sí, como resultado, gracias a este programa, mejoraron aspectos como la nutrición de los niños medida por peso y talla, o sea, realmente ¿no? Que tenías niños más altos, con el peso adecuado según la edad, tenías mayor permanencia en la escuela, tenías más mujeres participando en la escuela que antes, y por eso es un buen ejemplo de cómo cuidar todos los incentivos del programa. Lamentablemente ya desapareció este programa, pero esa es otra historia.